Estamos en la semana en la cual se concientiza al público, sobre todo a las mujeres, por hacerse sus chequeos anuales y por siempre estar haciéndose su revisión, dejar esos tabús de lado y, caramba, después de una ducha, levantar los brazos y conocernos, palparnos, tocarnos. Para ello nos encontramos con el doctor Edgar Yang. Él es médico oncólogo, quien nos va a hablar acerca del cáncer de mama en esta semana de la lucha contra el cáncer. Así es, doctor, bienvenido. Doctor, la pregunta del millón. El cáncer de mama, esa enfermedad que ha afectado a tantas mujeres a nivel mundial, y unas sobreviven, otras lamentablemente no. La pregunta es, ¿por qué nos sale cáncer a nosotras? El cáncer viene a representar un crecimiento normal de una parte del cuerpo, de un tejido. Por ejemplo, nosotros estamos compuestos de células, es nuestra unidad funcional, así como una pared de concreto está compuesto de ladrillos, por así decirlo, nosotros estamos compuestos de unas células que son las unidades funcionales. Existe cierta parte del cuerpo que constantemente, siempre, cada día van creciendo y van muriendo, por ejemplo la piel. Entonces, yo le he apuesto que si todos los días crece la piel, siempre sale algo aberrante por ahí, que comienza a crecer descontroladamente. Pero nosotros tenemos unos guardianes que nos protegen de eso, que regulan aquellas células que salen defectuosas. El problema está que cuando el guardián también se enferma, entonces eso se vuelve incontrolable. Muy bien, quiere decir que a medida que nosotros vamos envejeciendo, esos guardianes van perdiendo también ese control y suelen aparecer esas neoplasias en la piel o en la mama. La mama también, porque la mujer siempre ahí tiene secreción interna y constantemente las células que están revistiendo esa parte también van creciendo, pero va a llegar un momento que su guardián también se duerme y vuelve a aparecer, bueno, aparece en este caso el cáncer. ¿Por qué en algunas personas entonces no desarrollan la neoplasia o cáncer y otras sí? Bueno, eso va a depender de una serie de cosas que son los factores de riesgo, que se condicionan la presencia de si tú tienes tal factor de riesgo. Si tú, por ejemplo, tienes una mamá que le ha dado esa neoplasia, es muy probable que a ti tú hayas heredado esa condición y también lo puedes desarrollar. Eso es un factor de riesgo, por ejemplo. O el hecho de que, por ejemplo, también esté relacionado con la terapia hormonal. Hay personas que lamentablemente por X motivos tienen que tener una terapia de reemplazo hormonal cuando, por ejemplo, está alterado su ciclo menstrual. Entonces esas personas también, por el mismo influjo hormonal que se le está dando, es probable que esas células también se estén alimentando de eso y ella sea más propensa a desarrollar. Entonces nosotros categorizamos a las pacientes de manera general como pacientes de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo, si tiene o no la presencia de esas características. Ya, perfecto. Doctor, ¿cuántos tipos de cáncer hay de mama? De mama, si yo solamente digo la palabra cáncer, estoy hablando de un grupo heterogéneo de enfermedades. No es lo mismo hablar de un cáncer de próstata, un cáncer de mama, un cáncer de estómago. Ahora, si yo hablo de una cáncer de mama, es igual. Tiene su clasificación. Una más que otra, obviamente. Por ejemplo, el carcinoma más común de mama se llama el carcinoma ductal, que se produce precisamente en los conductos de la mama. Representa el 80% de la neoplasia de la mama. Pero también tenemos otros componentes, unos medio raros, como carcinoma lobulillar, carcinoma medular, que son de menor proporción. Entonces, nosotros en esta semana contra el cáncer estamos hablando de carcinoma ductal de mama, que es lo más común. Y bueno, ya a veces eso también tiene sus clasificaciones. Entonces eso hace un poquito más difícil homogeneizar el tratamiento muchas veces. No es lo mismo porque a ti te dieron ese tipo de tratamiento quirúrgico y a mí no. Entonces la paciente, entonces hay que explicarle que precisamente debido a la heterogeneidad es que cada paciente se individualiza su tratamiento y es diferente a una persona de otra. Ok, perfecto. Bien, doctor. Hablamos de cáncer de mama y nos ponemos en el lugar y se nos viene a la mente una señora, ¿no? ¿A partir de qué edad una mujer está propensa o puede tener cáncer de mama? Nosotros, la prevención absoluta no existe. Lo que sí existe es la disminución del riesgo. Entonces, a partir de los 40 años, nosotros tomamos como ese punto de encuentro para que nosotros le dimos a las pacientes de dos tipos: pacientes sintomáticas. ¿Qué es una paciente sintomática? Aquella que dice que tengo un tumor o me palpo un bulto. Y tenemos a las pacientes asintomáticas, aquellas que sencillamente ellos no palpan nada, entonces, pero están preocupadas porque si les puede venir o no, eso es normal. La edad es el 40 años para adelante.
¿Qué hago con una paciente de 40 años para adelante? Si es una paciente asintomática que no tiene una lesión palpable, se indica una mamografía, pero eso se llama una mamografía de tamizaje. La mamografía es un estudio de la mama radiológico. Entonces, a esas pacientes de 40 años que son asintomáticas, les damos esa indicación. Ahora, si antes de los 40 años la paciente, por obvios motivos, se le palpa una masa, entonces eso ya está indicado de sí o sí la presencia de una imagen independientemente de la edad. Ya. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Nosotros, por lo menos yo, gracias a Dios, me estoy tocando siempre mis senos, ¿sabe? Haciéndome el tacto, me subo aquí la manito, el examen, el autoexamen. Pero yo normalmente no uso brasier. Cuando hay sí, chicos, no me vean con esa cara. Cuando hay ocasiones especiales, ¿no?, que requieren el sostén. Pero por lo menos hay sostenes, doctor, que tienen varilla, le dicen acá. Claro, que tienen las barbas. Ajá, que te puede estar también, que se encajan, ¿verdad? O te molesta. Claro. Pero por lo menos, ¿cuáles serían los síntomas que yo digo, oh, aquí siento algo raro, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Que la mujer tiene que saber que puede tener cáncer. Bueno, tomando en cuenta la pregunta, es muy importante ese detalle porque a veces voy a ir un poquito más allá de la pregunta. A veces la paciente dice, por ejemplo, una ama de casa dice, doctor, mientras yo estaba barriendo, sin querer me golpeé con el palo de la escoba y advertí un tumorcito. Okay. O a veces piensan que el traumatismo ocasionado por ese instrumento le ha ocasionado el tumor. Entonces, no, sencillamente, como le digo, no hay una manera de prevenirlo, lo que sí hay que disminuir los riesgos, y cada vez que la paciente se toca un bultito, que es el primer síntoma o el primer signo que el paciente advierte, hay que ver ciertas características del tumor. ¿Cuál es? En primer lugar, el tamaño, ¿no? Si es un tamaño que le empezó chiquito y luego le empezó a crecer progresivamente. Otro es la consistencia. Si yo palpo una masa que es blandito como la punta de mi nariz y no es duro, ese blandita, esa consistencia blanda, yo diría que estamos ante una lesión benigna, es decir, no creo que sea cáncer eso, pero eso es solamente un rasgo. Ajá. ¿Ya? Entonces, pero también otra cosa es el dolor. El cáncer, el tumor maligno, es una masa que no duele y encima es pétrea, es dura. Ya. Y poco móvil. Esos son los signos de alarma que nos hacen sospechar que probablemente estamos ante la presencia de una neoplasia. En cambio, a veces llegan pacientes a la consulta y dicen, doctor, mire, me apareció un bultito, ay, me duele cuando me toca y lo palpo blando como la punta de nariz, podrá ser cualquier cosa, se aleja mucho la posibilidad de que sea una neoplasia maligna. Ya. Entonces, pero igual, la paciente antes de la presencia tiene que acudir a un especialista para descartar eso, porque a veces, si bien la clínica nos orienta mucho, finalmente el examen con el especialista es el que lo va a orientar mucho más y confirmar. Perfecto. Estamos ahorita en un mundo en el cual estamos avasallados de imágenes. Es mucho más barato y mucho más accesible para las mujeres hoy en día el tema de los arreglos estéticos, como por ejemplo las prótesis, ¿no? Muchas tienen miedo o muchas dicen no, o otras señalan a otras, tiene prótesis, le va a dar cáncer, ¿no? Y cosas así que a veces somos ignorantes al hablar de más. ¿Está usted como oncólogo para decirnos si se hacen más propensas o no? No necesariamente. Anteriormente, en un estudio de los 90 se había puesto inclusive el uso de la silicona como un factor de riesgo de cáncer. Sí, porque tenía una sustancia en la cual hacía proclive, no que le daba, le hacía proclive a tener esa sustancia. A raíz de eso ya se cambió la constitución misma de la silicona, ahora se usan implantes inflamables con agua, con aire, y el riesgo prácticamente es cero. Ya estoy hablando de la década del 90, ya estamos hablando del 2017, prácticamente eso ya no vemos, no observamos eso. Claro, porque inclusive vemos mujeres que han tenido cáncer de mama, le han extirpado parte del seno, o bueno, no sé cómo es eso, pero le han puesto inclusive su prótesis por un tema de autoestima, ¿no? Explícanos un poco acerca de eso. No, es lo que se llama la cirugía oncoplástica. Ya. Obviamente, si recordamos, porque ahora está en boga actualmente el tratamiento conservador de la mama. Antes, estoy hablando de la década del 50, 70, incluso 80 y 90, el tratamiento era prácticamente la mastectomía, que significa la extirpación total de la mama. Sí. Ya. ¿Eso qué implicaba? Implicaba que la paciente al mirarse al espejo se sentía como una especie de mutilación. Sí. Eso traía angustia, traía baja la autoestima, una depresión tremenda. Me imagino. Pero ahora, para solamente que se tenga una idea, una mujer con cáncer de mama puede tener hasta 5 tipos de tratamientos y entre ellos está el quirúrgico.
Ya. De la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y 2 más, inmunoterapia, hormonoterapia. ¿Qué quiere decir? Que la cirugía es una parte de el manejo multidisciplinario de esta enfermedad. Ahora, respondiendo a la pregunta, a raíz de eso se ha determinado que la agresividad quirúrgica Ya. no compensa tanto la agresividad biológica. ¿Qué quiere decir? Un cáncer de mama va a ser agresivo y lo va a hacer así yo le saque toda la mama. Ya. Entonces se ha determinado, bueno, entonces podemos controlar la enfermedad localmente, sí, lo controlas localmente, haces lo mínimo necesario si la paciente es candidata y luego se complementa con los otros 4 tipos de tratamiento que le acabo de decir y le va bien. Ya. Ok. A ver, Claro, doctor. porque, sí, lo que pasa es que tenemos una actriz muy famosa en Hollywood que decidió quitarse Sí. las mamas Sí. porque la mamá y la abuelita y las hermanas tienen en algún momento tuvieron herencia. Ajá. cáncer Claro. de mama. ¿Por qué? O sea, Lo que pasa es que si hablo de mama, bueno, vamos a ver la patología de la mama en qué sentido. Doctor, de acuerdo a la aparición, ¿cómo puede clasificarse el cáncer? Bueno, hay cáncer de manera esporádica. ¿Qué quiere decir de manera esporádica? Le nació un bultito y nadie sabe por qué le nació el bultito. Sí. Es de manera esporádica. Y solamente un 10 a 15% es de tendencia genética o hereditaria. Sí. Solamente Ajá. estoy hablando. Entonces, la mayor parte de los cánceres que vemos son esporádicos. Señor, ¿usted tiene mamá con cáncer? No. Papá quizás con un cáncer de próstata y legado a eso, tampoco. Entonces, nosotros al tener una paciente la estratificamos primero si es una paciente de riesgo alto, de riesgo intermedio y finalmente de riesgo bajo. Entonces, la paciente, por ejemplo, que le acabo de decir el ejemplo, es una paciente de riesgo bajo porque en ningún momento ha tenido antecedente familiar y algo por el estilo. Entonces, la actriz Angelina Jolie, que fue la que se hizo la mastectomía prostática, ella tenía abuela con cáncer de mama, Sí. mamá con cáncer de mama Así que es. fallecieron lo mismo, entonces ella es candidata a un test genético, Sí. está en el grupo del 10 al 15%. Se hizo el test genético y ella tenía el gen para la predisposición de diferentes tipos de cáncer y no solamente de mama, sino también de ovario, por ejemplo. Entonces, ellas sí son potenciales candidatas a hacer una mastectomía de tipo profiláctica, sacarme eso antes de que me dé la enfermedad. Pero es una decisión difícil porque se conversa con la paciente, porque a veces tiene deseo de preservarlo y todo, pero Claro. se le dice que el riesgo es elevado en ella porque es una paciente de riesgo alto, ya no es lo mismo que riesgo bajo. Entonces, es posible hacerlo, pero no ocurre en toda la población, como le dije. Ya, doctor, yo quiero dejar una pregunta al aire referente a los tumores que salen en las axilas. A ver si tiene que ver con el cáncer de mama. Eso va a ser al regreso.